Hoy vamos a hablar acerca de las infecciones respiratorias agudas. ¿Pero qué es esto? Las infecciones respiratorias afectan generalmente la población de niños entre los 5 años. No quiere decir que a partir de esta edad no llegue a afectar a los demás niños. Que hay que tener en cuenta que esta infección afecta generalmente los pulmones. Vamos a hablar de las vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Que hay que tener en cuenta que el método de transmisión o el modo de transmisión va a ser, como es una infección respiratoria, primero va a ser con la expulsión de gotitas que hacemos al hablar, al toser, al cantar. También por contacto directo o por superficies contaminadas. Recordemos la época del COVID. El COVID hace parte de una infección respiratoria, solo que es un poco más compleja. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Aquellas personas que tienen esta infección van a expulsar gotitas al hablar y van a contaminar las superficies. En cuanto a los síntomas, los niños van a presentar generalmente lo que es tos, sea con expectoración o tos seca. También van a presentar malestar general, dolor de cabeza, van a sentir inapetencia, que generalmente no tienen ganas de comer, no tienen ganas de hacer nada. En algunos la fiebre va a aumentar hasta 39. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Que los niños menores de 5 años, su temperatura no puede subir hasta 39 porque pueden llegar a convulsionar. Aquí es donde vamos a llevarlo a urgencias. También hay que tener en cuenta que van a tener un malestar general, van a tener dolor de garganta, dolor de oído o dificultad para respirar. Eso va dependiendo del caso y de la infección respiratoria que este niño tenga. Va a afectar lo que son las vías superiores y las vías inferiores respiratorias. Entre las vías superiores tenemos lo que es el oído, la garganta, la laringe y la faringe. Aquí la persona va a presentar faringitis, laringitis, también va a generar dolor en el oído o también malestar en la garganta. Si hablamos de las vías inferiores, va a afectar lo que es la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. En esta parte ya es un poco más compleja porque el paciente va a presentar neumonía o bronconeumonía. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los factores de riesgo, en qué paciente se va a presentar estas infecciones respiratorias. Recordemos que generalmente son los niños menores de 5 años, aquellos pacienticos que no tengan el esquema de vacunación completo, aquellas mamás que no dan la lactancia materna exclusiva, también los niños con bajo peso al nacer, aquellos pacientes que viven en una zona donde el ambiente es contaminado. Ejemplo, aquellos que cocinan con humo de leña, aquellos que están expuestos a humo del carbón o minas que tengan cerca a la casa. Esos son algunos factores de riesgo que vamos a tener en cuenta para la prevención. En cuanto a las medidas preventivas que vamos a hacer, generalmente las mamás vamos a estar pendientes de ese esquema de vacunación de nuestros niños. Deben estar completas esas inmunizaciones para que el niño no sea susceptible a adquirir estas enfermedades. También vamos a dar lactancia materna exclusiva y cuando el niño ya tenga como tal la infección respiratoria aguda, los cuidados que debemos tener en casa son uso de tapabocas que cubra nariz y boca. Si el niño asiste a un colegio, lo vamos a tener aislado en casa mejor para que no contamine a los demás niños. También es indispensable el lavado de manos, es indispensable el cuidado de las superficies y la limpieza, y también si va a estornudar que sea en el antebrazo. Es importante también asistir a urgencias o a consulta si vemos que el niño presenta lo que es fiebre mayor a 39, si su malestar general lleva varios días y si se siente inapetente por cierto tiempo. Evitemos los lugares que sean conglomerados, los lugares que sean con un ambiente contaminado, sea con exposición a humo de leña, cigarrillo o tabaco, y también vamos a cuidar a nuestros niños.